Hola a todas, hola a todos. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Yo sigo aquí confinado, me imagino, como vosotras y vosotros. Así que poneos cómodas y cómodos que empezamos. Seguimos con una nueva entrega de Filosofía en la cuarentena. En la clase de hoy vamos a hablar de la visión moderna del ser humano. En la última sesión nos ocupamos de la concepción medieval, es decir, cristiana, del ser humano. Una concepción que estuvo presente a lo largo de toda la Edad Media. Recojamos algunas de las ideas que explicamos el último día para ver cómo se reformulan, cómo se transforman en, como decimos, la visión moderna del ser humano. Según dijimos, el pecado original define al ser humano, que es libre para vivir un tipo de vida concreto que le permitiría obtener el perdón de los pecados. Para ello, el camino a seguir es la vida de Cristo, es decir, vivir según las reglas de la Iglesia. Por último, vimos que esta visión del ser humano se traduce en una visión de la vida, entendida como un valle de lágrimas, un tiempo de sufrimiento y dolor, un tiempo en el que en definitiva existiría el mal, un tiempo que daría lugar a una vida en el más allá, es decir, en el reino de los cielos. Vamos a ver que a partir de los siglos XIV y XV, esta visión del ser humano va a empezar a transformarse. Ello se debe al inicio de un período histórico conocido como el Renacimiento. El Renacimiento, como su nombre indica, hace referencia a un renacer, a volver a nacer. Esto significa un volver al nacimiento, a los orígenes de nuestra cultura, que los hombres y mujeres del Renacimiento situarán en los tiempos de la antigua Grecia y la antigua Roma. El Renacimiento, por tanto, es una vuelta a las fuentes clásicas, a la sabiduría de los antiguos. Pero, ¿qué consecuencias tiene esta vuelta a la antigüedad en el tema que nos interesa, que es el de la comprensión del ser humano? En el Renacimiento va a surgir una nueva manera de entender al ser humano. Esta nueva forma recibirá el nombre de humanismo. Uno de los rasgos de esta nueva perspectiva es el antropocentrismo. El humanismo es antropocéntrico. A diferencia del teocentrismo de la Edad Media, ahora es el ser humano esa idea central, esa idea a partir de la cual empezar a organizar la sociedad, la cultura, la política y también la filosofía. Esta puesta del ser humano en el centro, junto con la reivindicación de la filosofía y la ciencia antiguas, hacen que de nuevo se vuelva a poner el énfasis en la razón del ser humano. Ya en las sesiones 2 y 3 vimos cómo la filosofía antigua otorgaba un papel protagonista a la razón como aquello que define al ser humano, como aquello que lo diferencia de otros animales. Esta razón habría de pasar a un segundo plano durante la Edad Media, donde la filosofía se entendió como ancilla theologiciae, es decir, como sierva de la teología. Durante toda la Edad Media se concebió la filosofía como algo subordinado, inferior a la teología. La filosofía o la razón siempre había de ponerse al servicio de la fe. En el Renacimiento, y desde la perspectiva humanista, la razón vuelve a ser la protagonista. Pero el Renacimiento no obvia, no se olvida de esta visión del ser humano que hemos visto en la clase anterior, que lo entendía como una creación a imagen y semejanza de Dios. Al igual que Dios era un Dios creador, ahora se entiende al ser humano y a su razón como un animal, como un ser capaz de crear. Quizá alguna vez hayáis oído la expresión ser un hombre o una mujer del Renacimiento. Cuando hoy en día se le llama a alguien o se le califica como una persona del Renacimiento, se suele decir que es una persona que domina varias disciplinas a la vez. Es decir, que es alguien capaz de desarrollarse en el ámbito del arte o de la ciencia o de la ingeniería. En definitiva, un hombre del Renacimiento sería alguien que sabe de todo. En este sentido, el Renacimiento, desde esta perspectiva humanista, conducirá al desarrollo de las artes, las ciencias y la filosofía. Un cambio importante en relación a esta transformación en la manera de entender al ser humano va a traducirse en un cambio en la manera de entender la vida. Lejos de ser ese valle de lágrimas que definía la vida según la visión medieval, ahora se entiende la vida como un tiempo para la investigación, para la creación. Dios sigue siendo importante, pero ahora lo es como autor de esa magnífica obra que es la realidad. Una realidad que se puede conocer
y cuya belleza se puede apreciar. Si pensamos en el ser humano que plantea el humanismo, no podremos pasar por alto una imagen. Esa imagen es la del hombre de Vitruvio, representada por un dibujo que seguro que todo el mundo habrá visto, que es el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Esta imagen representa la armonía, la proporción, el modelo de un ser humano perfecto. Lejos de entenderse el ser humano como pecador, ahora se entiende que el ser humano es algo que puede llegar a perfeccionarse tras un proceso. La visión humanista del ser humano se centra en la capacidad humana de hacerse a uno mismo. Un autor representativo de esta visión del ser humano humanista es Pico de la Mirandola, que en su obra de la dignidad del hombre defendió que el ser humano no tiene naturaleza fija. Por el contrario, debe autocompletarse a sí mismo, es decir, hacerse a sí mismo en el ejercicio del uso de su razón y su libertad. En definitiva, la visión renacentista, es decir, la visión humanista del ser humano, se alejaría de esa mirada teocéntrica en la que el ser humano se entiende solo desde su relación con Dios. Ahora, por el contrario, el ser humano se entendería desde su capacidad para razonar, para ejercer su libertad, pensar y actuar para hacerse a sí mismo. Reivindicaría también el papel de la vida, que deja de entenderse como un valle de lágrimas. Ahora, la vida es un tiempo para aprender, para crear, donde poder desarrollar sus propias capacidades en campos como el del arte, la ciencia o la filosofía. Pero una comprensión del ser humano en la modernidad nos obligará también a adelantar un poco más en la historia y estudiar la visión del ser humano que se defendió a lo largo de la Ilustración. Siguiendo con la reivindicación de la razón iniciada en el Renacimiento, la Ilustración se entiende como un período de luz. Se trataría de arrojar luz dejando atrás la oscuridad que correspondió a la Edad Media, una época de tinieblas donde el dogmatismo, donde la religión tuvieron el papel protagonista. Esta reivindicación de la razón, que deja atrás la oscuridad y las tinieblas, nos sitúan en el tiempo de la Revolución Francesa. Ya sabéis, la que defiende los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La reivindicación ilustrada de la razón y la libertad hacen que el ser humano se entienda a sí mismo como inserto dentro de un proceso histórico. Esto dará lugar a un concepto fundamental de la modernidad, la noción de progreso. A diferencia de la visión medieval del hombre, que ponía lo más importante no en el más acá, sino en el más allá. Recordad, esta vida era la antesala de la vida eterna. Por el contrario, el pensamiento ilustrado defenderá la necesidad de tomar un papel protagonista aquí, en este mundo, en esta historia. Una historia que puede modificarse y, por tanto, mejorarse. Es de aquí de donde viene la idea ilustrada del progreso. Brevemente, nos referiremos a dos nombres para explicar esta relación de la visión ilustrada del ser humano en la que se conectan la razón, la libertad y el progreso. Estos nombres son el de Rousseau y el de Kant. Rousseau creía que el ser humano era bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompía. Esta idea de un ser humano bueno por naturaleza nos sirve para ver ese contraste con la visión cristiana del ser humano en la que el pecado era aquello que definía al ser humano. Como veis, esta afirmación de Rousseau nos invita a una reflexión que ya avisamos que iba a afectar a este tema en la primera sesión. Aquello que el hombre es o deja de ser por naturaleza. ¿Es el ser humano bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe? ¿O es el ser humano intrínsecamente, naturalmente malo? Es un tema para la discusión. Pero más allá de lo discutible de la frase de Rousseau, lo que me interesa es ver cómo su planteamiento invita, dentro de esta línea ilustrada que venimos comentando, al ser humano, invita al ser humano a tomar un papel protagonista en la transformación de la sociedad, utilizar su razón para ejercer, digamos, un papel protagonista activo en la historia y transformar la realidad para aumentar la libertad. Esos son los ideales de la Ilustración que quedan representados en la visión ilustrada del ser humano. Siguiendo esta línea, encontraríamos el segundo nombre, el de Immanuel Kant. Kant definirá la Ilustración en su texto ¿Qué es Ilustración? Como la salida del ser humano de la minoría de edad autoculpable. Es decir, que la Ilustración consiste en un hacerse mayor de edad. Esto
va a quedar resumido en la célebre frase latina sapere aude, atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. Piensa, actúa, interviene en la historia, progresa. Esta sería la fórmula que resumiría los ideales de la Ilustración y que acaban trasladándose, encarnándose en la visión ilustrada del ser humano. Pero antes de terminar, tendremos que decir que el desarrollo científico que tuvo lugar desde los siglos XIV-XV hasta el XVIII tuvo consecuencias en relación a la comprensión del cuerpo. Y esto también es importante a la hora de entender cuál es esa visión sobre el ser humano que se tiene en la modernidad. La visión de la naturaleza que se tiene en la modernidad es la del mecanicismo, es decir, se entiende la naturaleza como un sistema de engranajes. Seguro que todos vosotros, si conserváis este tipo de relojes, habréis visto el interior de los relojes de esfera. Esos relojes están compuestos por un sistema de engranajes que están todos interconectados, de manera que al moverse uno provoca un movimiento sobre el otro, que mueve el otro, que mueve el otro, que mueve el otro, de manera que se mueven todos conjuntamente. El ser humano, como algo inserto dentro de esta naturaleza, también va a verse desde este punto de vista mecanicista. Esto llevará a la comprensión del cuerpo como una máquina. Pensemos cómo esto cambia respecto de la visión cristiana o medieval del ser humano. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una enfermedad. En la Edad Media, multitud de enfermedades acababan explicándose recurriendo al demonio, al diablo, de manera que los males en el cuerpo no provenían de causas físicas, sino espirituales, religiosas. Ahora, por el contrario, y siguiendo una metáfora del filósofo René Descartes, se entiende que el cuerpo del enfermo es como un reloj que ha sido mal construido, como un reloj cuyos engranajes o algún engranaje tiene algún tipo de tara, algún tipo de problema que puede ser modificado. Lejos de esta visión religiosa del cuerpo, se seguirá manteniendo la distinción cuerpo y alma. Sin embargo, se entiende al cuerpo, como decimos, como una máquina. En definitiva, la visión moderna, es decir, tanto renacentista primero como ilustrada después, entiende que el ser humano se define por su capacidad para razonar, pero a partir de ahora se entiende que esta razón tiene que estar puesta al servicio de la libertad, de la creatividad. Dios dejará de estar en el centro de la explicación sobre el ser humano, que ahora se entiende desde sus capacidades para conocer y transformar la realidad en la historia. Esta visión marcará el desarrollo de la historia. Sin embargo, será criticada también por filósofos posteriores, pensadores como Nietzsche, Freud o el pensamiento existencialista. Corrientes que se cuestionarán hasta qué punto se puede decir, como decía esta visión moderna del ser humano, que la razón es aquello que define al ser humano. Pero como decimos, esto será en la próxima clase. Por el momento, gracias por estar ahí, espero que estéis muy bien. Cuidaos mucho. Chao.